¿Qué harías si te dijeran que el padre de la cirugía moderna, el hombre que te enseñó sin que lo supieras a operar con guantes, a no tocar un tejido sin necesidad, a esperar antes de cortar, vivió 32 años bajo el efecto de una dosis diaria de morfina que hoy en cualquier servicio de urgencia lo consideraríamos una sobredosis? No es una metáfora. Vamos a hablar de un dato documentado, sellado durante casi medio siglo en un manuscrito que nadie podía abrir. Hoy vamos a hablar de la historia de William Stewart Halsted. En este momento, en cualquier quirófano del mundo, un cirujano se pone un par de guantes sin pensarlo dos veces. Es un gesto automático, invisible, parte del fondo de la cirugía moderna. Nadie se pregunta de dónde viene. La respuesta no está en un laboratorio industrial ni en una patente. Está en una historia de amor y en una piel enferma. Y sin embargo, los guantes no son ni el dato más extraño ni el más perturbador en la vida del hombre que los inventó. Porque este hombre, brillante, meticuloso, venerado durante 3 décadas como el cirujano más cuidadoso de los Estados Unidos, escondía un secreto que ni sus alumnos más cercanos conocían completamente. William Stewart Halsted no llegó a la medicina por vocación temprana. En Yale fue, según sus propios registros académicos, un estudiante mediocre. Destacaba en el campo de fútbol, no en el aula. La medicina lo atrapó tarde, casi por accidente, en sus últimos meses de universidad. Pero una vez dentro, se transformó. Nueva York, a comienzos de la década de 1880, era un cirujano de energía descomunal. Llegó a ocupar cargos simultáneos en 6 hospitales. Operaba de día, enseñaba de noche y construyó literalmente una tienda de campaña en el jardín del hospital para operar con instrumentos hervidos porque el quirófano oficial le parecía demasiado sucio. Era rápido, era audaz, era exactamente el tipo de cirujano que 30 años después su propia escuela enseñaría a no ser. El 15 de septiembre de 1884, en un congreso oftalmológico en Heidelberg, se presentó un hallazgo. La cocaína bloqueaba el dolor en la córnea. Halsted, al enterarse semanas después en Nueva York, no dudó. Si el fármaco anestesiaba el ojo, pensó, también podría anestesiar nervios completos y permitir cirugías sin dolor con pacientes despiertos. Así que él y un grupo de colegas comenzaron a inyectarse cocaína entre ellos mismos, en sus propios troncos nerviosos, una y otra vez. Los hallazgos científicos fueron reales. Primer bloqueo del nervio dental, el primer bloqueo del plexo braquial, técnicas que todavía se usan. Pero el costo fue una adicción severa, casi inmediata, que la ciencia de la época no tenía cómo prever. De aquel círculo de autoexperimentadores, solo 2 sobrevivieron clínicamente, Halsted y un colega que huyó a California. En 1885, Halsted publicó un artículo médico sobre el uso de la cocaína. Sus colegas, al leerlo, no encontraron ciencia. Encontraron párrafos incoherentes, frases que no terminaban, ideas que se repetían sin sentido. Era la mente de un hombre brillante documentada en papel mientras se desmoronaba. Su amigo más cercano, el patólogo William Welsh, hizo algo desesperado. Alquiló un velero y navegó semanas con Halsted hacia el Caribe intentando alejarlo de sus proveedores. Esto no funcionó. En alta mar, en plena noche, Halsted forzó el botiquín médico del capitán para robar narcóticos. Evidentemente los necesitaba. De vuelta a la tierra, se internó en un hospital psiquiátrico en Rhode Island. Lo hizo bajo un nombre falso. En este lugar, los médicos de la época hicieron lo que era lógico hasta ese momento. Indicaron morfina. Y, por supuesto, que el resultado fue desastroso. Pasó de ser adicto a la cocaína a ser adicto a la cocaína y a la morfina. Curaron una adicción sustituyéndola por otra más profunda y duradera. Welsh, convencido de que la carrera de Halsted en Nueva York estaba terminada, le ofreció algo distinto, un refugio en Baltimore, en un laboratorio nuevo, lejos de los pacientes, lejos de la presión. Ahí, el cirujano veloz y audaz de Nueva York desapareció. En su lugar apareció un hombre lento, meticuloso y casi temeroso de cada movimiento. Y fue este hombre, no el de antes, quien construyó los principios que hoy enseñamos como cirugía segura. Manipular el tejido con suavidad, controlar
cada sangrado cerrar sin tensión. En este mismo periodo ocurrió la historia que todos conocen a medias. La jefa de enfermería del quirófano, Caroline Hobson, desarrolló una dermatitis severa por los químicos de la esterilización. Halstead, enamorado de ella, encargó en secreto un par de guantes de goma hechos a la medida. Los guantes resolvieron la dermatitis. Meses después, ellos se casaron. Nadie podía entender en ese momento que este gesto romántico terminaría salvando más vida que cualquiera de sus técnicas quirúrgicas. Pero hay una pregunta que no vamos a encontrar en ningún manual de cirugía. ¿Cómo logró un hombre que nunca venció su adicción mantener durante 33 años la reputación de ser el cirujano más disciplinado de todos los Estados Unidos? La respuesta comenzó a destaparse mucho después de su muerte. William Osler, que era su médico personal y además un gran amigo, escribió un manuscrito secreto sobre la historia íntima del hospital Johns Hopkins. Lo selló y ordenó que no se abriera hasta el centenario de dicha institución. Esto no fue revelado hasta el 1969. Allí Osler documentó lo que Halstead ocultó hasta su muerte. Nunca dejó las drogas. Nunca pudo con esa adicción que le habían diagnosticado en 1887. La cifra que dejó escrito es difícil de creer. 3 granos diarios de morfina es la unidad que se usaba en esa época, que son alrededor de 200 miligramos de morfina. Una dosis que hoy se consideraría letal para casi cualquier persona sin tolerancia desarrollada, por supuesto. Esto cambia la lectura de toda su obra. El sistema de residencia piramidal, donde un jefe de residente tiene toda la responsabilidad, mientras que decenas de internos hacen el trabajo asistencial, no nació solo de una visión pedagógica alemana. Ya hay un detalle que no aparece en ningún libro de cirugía, al menos que yo me haya leído. El hombre que nos enseñó a operar con paciencia no tuvo nunca paciencia con su cuerpo. Durante 33 años, William Stewart Halstead construyó la cirugía más segura de su época, sosteniendo en silencio una adicción que lo consumía. Lo que más perturba no es que un cirujano brillante haya sido adicto. Eso lamentablemente no es raro en la historia de la medicina. Lo que me perturba es que durante un siglo entero elegimos contar solo la mitad de la historia, la del genio, nunca la del hombre que necesitó morfina, amor, dalias y cartas a una mujer 40 años menor para sobrevivir 30 años de disciplina perfecta. Halstead dominó la técnica como nadie en su época, pero su historia completa, la de la adicción, la del amor, la del aislamiento, la de la lentitud para ocultar el temblor, esa es la prueba de que ningún cirujano, sin importar cuán perfecto sea en el quirófano, no es solamente cirugía. Es algo más. Los invito a seguirnos para juntos hurgar en la historia, porque el que solo de medicina sabe, ni medicina sabe.